Buenas noches. Vamos a continuar con nuestro curso que dejamos pendiente el año pasado, diciembre, el año gregoriano. Y entonces, bueno, vamos a continuar con este tema, con el contenido del libro de Abraham Avinu, con una sabiduría enorme. Consideramos que es pues el primer libro cabalista reconocido oficialmente y que pues nos habla de grandes sabiduría y secretos de Torá, secretos del cielo, que incluso este libro pues fue escrito antes de la misma Torá o de la Biblia del Antiguo Testamento. Y hacemos una referencia a, al Zohar, a la porción de Baera o Bayera también le llaman, que es la que acabamos de pasar. Y bueno, nos habla mucho acerca de este libro y en la porción o parashá de Baerá nos dice que la lengua mentirosa no es de larga duración, mientras que la boca verdadera es firme, como las palabras de Abraham desde principio a fin. Esto quiere decir, esto quiere decir que la obra del Sefer Yetzirah es Emet. ¿Qué es Emet? Emet es verdad, que es verdadero. Es decir, es verdad que las leyes hebreas, que las leyes del cielo, que la correspondencia de los astros y el cuerpo humano son verdad. Y que el nombre de Dios es verdadero, por tanto, esta palabra es verdad. Esto lo confirma y lo reafirma el Zohar. ¿Por qué? Porque habla de la fisicalidad y la relación con el alma. Entendemos que la tercera dimensión es el mundo físico en el cual nosotros nos movemos, es decir, el cuerpo humano y todo lo que lo rodea, toda la fisicalidad. Y hemos hablado que la cuarta dimensión, pues es el tiempo, es decir, el tiempo que tenemos, que es finito para nosotros desde que tomamos la primera inhalación hasta que damos la última exhalación. Ahí se nos termina el tiempo. Entonces quiere decir que estamos nosotros metidos en la tercera y cuarta dimensión. Entonces estamos hablando de la fisicalidad del cuerpo y del tiempo en que duramos en este mundo y que la quinta dimensión es el que no es finita, que es infinita, que es el tema de la conciencia, intrínsecamente relacionado con el alma. Y justo lo que nos menciona el Sefer Yetzirah es cómo acceder a ese mundo espiritual de la conciencia, que es eterna, para que con esta herramienta física que tenemos en este mundo, que es el cuerpo, podamos realizar nuestro trabajo físico y espiritual a través del cuerpo, para poder corregir el nefesh, es decir, para corregir nuestra alma y elevarla a sus distintos niveles, que es Nefesh, Ruach, Neshama, Shorash Neshama, Haya y Yehida, de los cuales hablaremos muy ampliamente en el siguiente curso. Bueno, esto es como un pequeño recordatorio hasta lo que hemos venido estudiando hasta ahorita. Y sabemos que el Sefer Yetzirah se refiere mucho a las letras hebreas, es decir, a los pictogramas que son más allá que simples letras, sino que son recipientes de conciencia divina, y de cómo el mundo físico fue creado a través de ellas, según nos narra el Zohar en su parashá de Bereshit, es decir, el Génesis, que antes de ser el mundo, antes de ser Génesis, inclusive las letras ya estaban.
Y bueno, la sabiduría de Abraham Avinu nos viene a decir, a enseñarnos, a abrirnos los ojos para ver que esa creación tiene una relación muy importante con este mundo físico, con todo el mundo astral que nos rodea y las dimensiones superiores de este universo físico, de los multiuniversos y de los universos que están más allá de la fisicalidad. Bien, entonces, hemos hablado del árbol de la vida, que este es un esquema del alma, también es un esquema del cuerpo, pero también es un crecimiento de la conciencia. Y volviendo a ese tema, decimos que la esencia que viene de Keter, es decir, de la parte superior, que es la primera manifestación del, del santo bendito es él hacia Caín, y que tiene relación con nuestra alma. Dice, la esencia que viene de Keter al estado puro está asociada con la letra Aleph. La letra Aleph, como sabemos, su gematria su valor es 1, que es el aliento divino, es el aliento de Dios al estado puro, que es la unidad de luz directa de Keter. Entonces, ese aliento de Keter que está aquí va a dar, sabemos que la luz fluye en este sentido, va a dar a luz, entre comillas, a la siguiente sefira, que es Jochma. ¿Sí? En este mundo, en esta dimensión, sabemos que se llama Atzilut, que es el mundo espiritual. Todo de aquí hacia abajo es el mundo astral, ¿sí? Bería, Yetzirah y Asia, que es el mundo de la acción de nosotros nos movemos a través del cuerpo y de todo lo que lo rodea. Entonces, esa sefira de Jochma, ese bebé, o sea, que da a luz, es como un fluido indeterminado o indiferenciado que va a verter su esencia de aquí, que va a verter su esencia sin discriminar, es decir, como la lluvia o el sol. Sale para todo y así como la lluvia cae, cae indiscriminadamente, no está diciendo aquí sí y aquí no. Lo cual quiere decir que si nosotros llegamos a Keter y a Jochma, a este nivel, el santo bendito es él, va a otorgar su bendición sin condicionar o preguntar de manera indiscriminada. Es decir, quien logre llegar a este nivel de conciencia tiene todas las bendiciones, todas las bendiciones. Y decíamos en la clase anterior de diciembre que uno de los enunciados que dimos, que todo el mundo, todo quien está abajo de Atzilut, todo el que está debajo de Atzilut, es como un pez enganchado en el anzuelo, es decir, está con la luz circundante. Entonces, si no queremos, es decir, veíamos la metáfora de por qué está enganchado en el anzuelo, porque así como el pez cuando muerde el anzuelo ya no tiene oportunidad de zafarse ni de ir hacia ningún lado. Por tanto, estar de aquí para acá es sufrir un destino o vivir un destino con sus cosas buenas, bonitas, tristes, otras desgraciadas y todo, pero no poder hacer nada. Sin embargo, quien puede subir a Tzilut puede tener control sobre todo lo que está acá abajo. ¿Sí? ¿Y esto quién lo logra hacer? El Sadik. Aquellos estudiantes de Kabbalah y aquellos cabalistas que logran subir de este nivel al siguiente y tienen control sobre todo lo que viene, lo que se vive y lo que se podría sufrirse y que se cambia el destino. Entonces, ¿por qué el libro de la formación? ¿Por qué el libro de Yetzirah? ¿Por qué ese Sefer? Es para mostrarnos y enseñarnos a subir a este nivel de Atzilut
y no depender de esta luz reflejada, es decir, de la luz que viene de acá, pero que ya que no tenemos control sobre ella, sino que ya vivimos un tikkun, vivimos un destino. Ahora, ¿quién puede tener acceso a Axilut? ¿Quién puede tener acceso a Axilut? Entonces, eso va a depender de una decisión divina, pero también de qué depende, de que si yo, está escrito, dice, si yo doy un paso, si el humano da un paso hacia el Creador, a Kadosh Baruj Hu, aquí está delineado en hebreo, el santo bendito es Él. Entonces, Él da 100 pasos hacia mí. Si yo me acerco, Él se acerca a mí. Pero ¿eso de qué depende? ¿De Él o de nosotros? Es de nosotros. ¿Y qué pasa? Si yo doy un paso hacia atrás, el santo bendito es Él, se retira dos de mí. O sea que es mucho más inteligente, vamos a decir, más productivo, es más útil dar un paso hacia Él, porque Él nada más está, vamos a decir, por tantito y por poquito, que nosotros lo motivemos para que Él se acerque a nosotros. Pero si yo me retiro, Él se va a retirar dos, no se retira tanto. Entonces, de allí eh, es mucho mejor dar un paso hacia Él. Pero ahora digo, y entonces, ¿cómo es que yo me voy a acercar hacia Él? ¿Sí? Bueno, pues necesito un esfuerzo personal. Es decir, yo necesito hacer un esfuerzo para acercarme a Él, porque así nada más porque Él sea voluntad de Él, acércame a ti. Sí, claro. Yo te estoy esperando siempre, todo el tiempo. Perdón por tomar palabras, poner palabras mías en la boca de Él, que no es así exactamente, pero digamos, Él está puestísimo a que nosotros nos acerquemos a Él. Si yo estoy interesado en conocerlo, es decir, para conocerlo, saber cómo piensa, cómo es, cómo actúa, cómo todo esto que ya hemos hablado en innumerables ocasiones, quiere decir que para conocerlo yo tengo que escudriñar y sacar los secretos que hay dentro de la Torah y que es a través del Zohar y la Kabbalah. Y también tengo que meditar sus distintos nombres de Dios, porque como está escrito, el que conoce mi nombre, yo estoy con él. Entonces, en ese momento, cuando Dios ve, entre comillas, que le estás buscando, que le estamos buscando, entonces Él se acerca a nosotros y nos da las herramientas, incluso si nosotros tenemos grandes inquietudes o tenemos esa sed o como decía el Sigmund Freud, ese líbido para acercarnos a ese deseo. No, él nos va a dar las herramientas y los medios para que nosotros nos acercamos y lo conozcamos más. Una de ellas, pues, es estos estudios que estamos teniendo. Es muy excelente, entonces, dar un paso hacia él y muy malo alejarse dos pasos, porque este paso que me alejo es Jochma y Binah en el mundo de Atzilut. Si nosotros estamos dando pasos hacia él, nos estamos acercando al mundo de las causas, no de los efectos. Aquí están las causas de todo. Todo lo demás es un sistema que genera un efecto aquí en nuestro mundo físico. Aquí está el mundo de las causas. Aquí está la transmisión de esos efectos que van a traer
que van a tener un efecto que se consolida físicamente aquí. ¿Qué efecto es? Son circunstancias desfavorables generalmente cuando es de aquí para abajo, pero cuando está conectado desde aquí arriba, son circunstancias favorables. Es decir, en lugar de tener enfermedad, tengo salud. En lugar de tener tristeza, tengo alegría. En lugar de tener enemigos, tengo amigos. En lugar de tener familia desintegrada, integro mi familia, etcétera, etcétera, etcétera. En lugar de tener carencias, tengo abundancia. Todo eso no es más que consecuencia de que en el mundo espiritual todo se fragua, pero nosotros necesitamos estimularlo. Por eso es importante darnos un paso hacia adelante. Y ese esfuerzo que necesitamos es precisamente mediante estos estudios. Es decir, los korbanot o korban, que quiere decir acercamiento, o sacrificios que dicen en el templo, que no son más que esfuerzos que uno pone por transformarse a sí mismo y conocer como Él dice. Por eso está escrito, seré tu sombra. Él interviene en mi vida. Tengo que ser entonces muy, mm, pues tener esa curiosidad de buscarle. Pero su buen querer ahí está, solamente que nosotros tenemos que acercarnos. Y como aprendimos en lecciones previas, que dice, Dios nos da la arcilla y el hombre le da, le da la forma. Es decir, todos los elementos que nosotros necesitamos, Él ya los tiene. Lo único que necesitamos es la intervención. La intervención, la intervención de nosotros. Por eso decíamos en la clase previa acerca de saber grabar y tallar. Entonces es un gran regalo que nos da para que nosotros podamos forjar nuestro destino. Saber grabar y tallar donde no hay miedo, solo certeza. Por eso se dice que cuando Dios creó este mundo, había vacíos, había caos, le llamaban Tohu Babou, donde a través de las letras hebreas, de los nombres de Él, si estás conectado, entonces no tenemos por qué sufrir el ticún astral y entonces poder tallar y grabar. Entonces, ambas están grabadas en Jogma. Entonces, la imaginación debe tener control a través de Jogma, por eso la visualización y la meditación, como hemos dicho, que este es un libro, o es eh, para tener gran poder en el mundo superior, ¿sí? Entonces dice, todo aquel que sube a Jojma tiene el poder en este mundo. Así que Dios creó este mundo y el poder nos los ha dado. Como no somos muy conscientes de ello, pero es un gran regalo tan grande que ni siquiera lo sabemos usar. ¿Por qué? Por la ignorancia. Y ese gran regalo es la Torá. Es decir, allí está el GPS, allí está el modo de regresar a casa, pero es solamente a través de la revelación de los secretos que están ocultos mediante la decodificación de la Cábala y el Zohar. Así que, ¿cuánta gente en el mundo está trabajando en esto? Para que haya una transformación, para que haya una Geulá, que se llama la redención, se necesita que por lo menos, según dicen algunos cabalistas, y aquí le doy el mérito porque yo lo escuché a Alfred Goslan en una de sus conferencias, que decía que para que haya una verdadera transformación, no sé dónde obtendría él exactamente ese dato, pero lo menciono, que dice que se necesita que el 1% de la población, la raíz cuadrada del 1% de la población mundial, tenga un cambio de conciencia para que haya
una redención mundial, global, es decir, e inclusive que es la revelación del Mashiach, que aunque según ya otros cabalistas como Rab Karduri y otros de bendita memoria, dicen que ya el Mashiach ya está aquí, pero no se ha revelado. Es algo así como lo que pasó con Moshe, con Moisés. Él vivía, estaba en Egipto, vivía una vida diferente, pero llegó un momento en que se le parece el santo bendito es a través del ángel del Señor, que en este caso es Shaddai, y le revela su nombre de Yud-Keh-Vah-Keh y lo despierta, le despierta su conciencia y entonces dice, mira, es que tú eres el Mashiach de este tiempo, tú eres el que va a hacer una transformación total, pero él no se daba cuenta, no estaba totalmente consciente, pero hasta que llegó y lo despierta, le abre los ojos, el santo bendito es él, ahí está. Así es que el Mashiach en algún momento se está revelando según dicen los grandes cabalistas. Entonces, ¿cuántas personas realmente necesitan una transformación? Pero una verdadera transformación. Según el cálculo matemático, dice que la raíz cuadrada del 1% de la población mundial, al día de hoy aproximadamente, hay 8.202.000 millones de habitantes en el mundo. Ese es el dato al día de hoy. Exacto, aquí le faltan algunos porque esto está variando. Unos mueren y otros nacen. Pero la raíz cuadrada del 1%, estamos hablando de 9.056 personas. No es mucho, proporcionalmente hablando. Es decir, se necesita ver una gran transformación para todos ellos, para algunos de nosotros, si nosotros pudiéramos estar dentro de estos privilegiados, bueno, pues depende de qué, de la voluntad. Porque la influencia de una persona sobre otros es mayúscula, pero cuando hay una masa crítica de la raíz cuadrada del 1%, entonces hay una verdadera transformación. Es algo así como decir, en un gran estadio, que se fue la luz, que no hay absolutamente nada de luz, está el estadio lleno y los jugadores y todos los medios, y no hay absolutamente de luz, pues, y en plena oscuridad, pues nadie puede moverse porque lo más seguro es que se caiga, porque está en plena oscuridad. Pero si por ahí uno prende una vela y otro, o una lamparita, y luego otro, y el 1% de todas las personas que están dentro del estadio logra encender su luz, ese estadio se ilumina y ya es fácil, es factible hacer cualquier movimiento. Igualmente, con esa metáfora, pues estamos viendo que este mundo de oscuridad no se ha podido ver con claridad porque falta que haya cambio de conciencia. Y este dato, bueno, lo comparto, no es un dato mío, es simplemente lo comparto. Entonces, todo aquel que sabe subir a Jojma, que sería este mundo crítico, esto es a nivel global, pero a nivel personal sí hay cambios muy importantes, a nivel personal y vamos a decir localizado. Ahora bien, Jojma da luz a otro bebé que es Binah. Binah es una combinación de letras o verbalizaciones de pensamiento. Entonces, las diferencias entre Keter, Jojma y Binah es un ejemplo de matices. Por ejemplo, en el caso de ahora la metáfora de la vela, Keter es el calor de la llama, es decir, en otras palabras, la letra encendida. Es la emanación espiritual, es la activación de la letra. Jojma sería el secreto de cuando yo visualizo la letra y Binah es simplemente la letra y combinación de la misma con otras letras. Es decir, aquí puede haber un seruf o un nombre con letras. Igualmente, así como dice aquí Binah, pero esa letra ya meditada con las este, debidas
bueno, visualización de manera consciente, pasa a visualizarlo, ¿sí? Aquí ya aquí lo estamos viendo, pero acá ya lo podemos visualizar a través de la meditación, por eso es el mundo de la meditación. Pero una vez que subimos al mundo de la meditación, activamos la letra o los nombres, y es la letra encendida, es la activación de la misma, y aquí ya tenemos los nombres. Aquí lo tenemos simplemente físico, en binar, pero acá lo tenemos ya meditado y en Keter queda activado. Es como decir la parte física, la parte del secreto y la emanación de calor. Nefesh, Ruah y Neshama. Visualizo la letra, enciendo la letra y visualizo los efectos que va a dar. Nuestras meditaciones que hacemos normalmente, ¿cómo son? Vemos la letra, la visualizamos, la encendemos, la letra, vemos el significado, la activamos y luego visualizamos el efecto que se va a tener sobre esa meditación. Es así como está el mecanismo. Que de repente no tenemos la pericia en hacerlo, bueno, pues todo es práctica, ¿verdad? De Jokma a Bina. Pero Keter también es la voluntad divina. Aquí hay una voluntad. La voluntad de Dios es, dice, ¿cuál es la voluntad de Él? La voluntad es que el que está hasta abajo regrese hacia acá, porque tiene una gran apuesta en su creación, de que suba su escalera de Jacob, que perfeccione su alma, que corrija su alma para llegar y fundirse con la conciencia divina. Entonces, si Dios tiene unos planes y el ser humano tiene otros planes, entonces a veces normalmente no coinciden. Y lo vemos, por ejemplo, para el buen vivir y para regresar a Él, nos dio la Torá y nos dio preceptos y una serie de, de las misma o misbot, y que si nosotros las cumplimos, podemos regresar acá. Pero el hombre hace leyes a su conveniencia y no coinciden con las de él. Entonces, una vez son las leyes universales las que él nos ha puesto y otras veces que el hombre hace, y por eso los planes no coinciden. ¿Y qué pasa al último? Pues todo sale mal, se descompone la economía, se descompone la política, se descompone los poderes y miren cómo andamos ahorita, ¿sí? Entonces, ¿la voluntad es nuestra o es la de Dios? Bueno, decimos que nosotros queremos hacer un esfuerzo. Lo que tenemos que hacer es conocer cuál es la voluntad del Padre, del Creador, para que nosotros hagamos ese esfuerzo y que coincidan con ello. Porque, ¿qué pasa? Él, como les decía, él hizo una apuesta con el mundo angelical y su apuesta es ganarla, de que el hombre era la creación perfecta, es la creación perfecta y que no va a destruir la creación. ¿Creación perfecta? Pues potencialmente sí, pero si el hombre no conoce los secretos o cómo piensa él y cuál es su voluntad, pues no somos perfectos, somos imperfectos, no conocemos los secretos, no los conocemos, los odot, los secretos. ¿Pero con qué fin? Con la finalidad de crear un reinado donde él tenga que morar y que tener fuerza. Por eso está escrito, me haréis un templo y habitaré en ellos. Y lo que pasa es que ese templo es el templo de nuestro cuerpo y de nuestra alma, y que tenemos que prepararlo, pero si nosotros no lo tenemos, entonces Él no puede reinar en este mundo. Por eso las fuerzas del mal tienen secuestradas estas dimensiones,
Por eso hay caos en este mundo, por eso hay planes por un lado, pero planes por el otro. Pero no coinciden. Entonces, ¿cómo puedo hacer que Él habite dentro de mí o dentro de este mundo si no le he hecho un templo? Y este templo es impuro. Entonces, ¿cómo lo hago? Ya lo hemos venido estudiando. Tenemos que purificar nuestro cuerpo y santificar nuestra alma. Purificar el cuerpo significa estar sano. Purificar significa alimentarse correctamente, significa pensar correctamente, hacer la mikveh y hacer todo lo que el cuerpo necesita que esté sano para que pueda tener las cuestiones limpias. A veces decimos que lo que comimos me hizo daño o el ambiente que está afuera y todo esto hace que quizá nos enfermemos. Pues sí, tienen una acción directa sobre el físico, pero en realidad si nosotros estuviéramos bien alimentados, bien protegidos, bien equilibrados emocionalmente y todo lo demás, pues en realidad no había razón por qué enfermarse. Y recuérdenos que cada miembro del cuerpo que se enferma es que, según dicen Pinhas o el Zohar, o los grandes cabalistas, dicen que es que pecó con esa parte del cuerpo. Cuando alguien hace una transformación en eso, milagrosamente, entre comillas, se sana, se cura. ¿Por qué? Porque ya no está transgrediendo las mismas las leyes que Él nos ha dado y no hay razón para que el cuerpo enferme. Lo único que podría hacer es desgastarse con el tiempo, por el tiempo finito, ya hablamos de la cuarta dimensión, pero hasta ahí no tendría por qué estar continuamente padeciendo de enfermedades. Y eso que digo, bueno, eso es en cuanto al cuerpo, pero también en cuanto al alma, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer muchas correcciones en nuestro carácter, en todas las cosas que tenemos que transformar. Entonces, el que estudia el Zohar, que estudia la Kabbalah, hace que de él, de esta persona, un templo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Decía, debería consagrarme y estudiar los solot de la Torah por medio de la Kabbalah para construir ese templo y además tener mi vida física con todas sus circunstancias normales. Pues evidentemente que sí. ¿Sí? Dice Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar HaKadosh, juro por tu vida, dice, fíjate, porque su nivel de conciencia era muy alto, juro por tu vida que el único propósito que has venido a este mundo es estudiar la Kabbalah. Él lo dice, es decir, conocer al Padre. ¿Por qué lo decía él? Porque él tenía un gran poder. Y ahorita una anécdota entre paréntesis muy rápida, que había una serie de manchas solares que iban a llegar a este mundo a destruirlo. Y entonces, como el santo bendito es él, es un ser que no es traicionero, primero avisa a los grandes adikim de lo que va a hacer para que ellos hagan para derogar ese decreto. Entonces llegó el ángel de la muerte y se le presenta a Simón Barrojar. Dice, pues traigo este decreto de arrasar este mundo por, por un decreto superior. Y dice, pues dile al santo bendito es él, que por el mérito mío, este mundo no se destruye. Y hay de ti, porque yo puedo destruirte a ti. Y él regresa con el creador y le dice, es que yo no puedo hacer lo que tú me estás diciendo, porque mientras él esté vivo, yo no puedo ejecutar ningún decreto que tú haces. A lo cual, pues el padre accedió.
pero de ese nivel de poder es un sadik, es decir, está en el nivel de Keter Jochma Binah. Por tanto, el poder que se tiene aquí de un sadik, de un justo, hace que nada negativo ocurra acá, sino por el contrario, cosas buenas deben de ocurrir. Y muy pronto vamos a conectarnos con la Ilulá de él, próximamente. Así que, pues, tenemos que hacer nosotros cambios para llegar a tener, pues, si no al nivel de Shimon Bar Yochai, por lo menos él nos está dando muchas gotas de sabiduría, muchas perlas de coronas superiores que estamos recibiendo a través de este estudio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hace normalmente la gente ordinaria? ¿Cuánto se dedica a ellos? Pues ya vimos que muy poco. ¿Qué pasa cuando a la gente ordinaria se le pregunta, ¿y tú qué quieres ser? Especialmente cuando uno está joven o está creciendo, dicen, y si yo quiero tener mucho dinero, ser alguien en esta vida que tenga poder para ser famoso, reconocido, poderoso, etcétera, 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 etcétera. Pero esos no son los planes del santo bendito es Él. Por lo tanto, los planes no coinciden. ¿Quién dice, yo quiero ser el templo de Dios? Bueno, pues entonces lo que nosotros necesitamos es que los planes coincidan. Por lo tanto, prima que nuestros planes sean como los de Él. Pero si se repite, bueno, yo quiero saber cuáles son sus planes, pues esto estamos estudiando. Él nos está ya diciendo qué es lo que quiere nosotros. Ser el templo es el recipiente de la conciencia de Él, de divina, y que nos ha dado un regalo que es la Torah, y que es nuestro trabajo abrir ese regalo, decodificarlo e entrañarnos en sus secretos por medio de estos estudios que estamos haciendo. El hecho de que hagamos esto, créanme, dicen los cabalistas que quien esto se le dedica tiempo, adquiere un gran poder y genera una serie de ángeles que le cuidan de muchas cosas que le podrían ocurrir. Probablemente hay un decreto por Tikkun que a alguien tenía que ocurrir un accidente, una enfermedad, una pérdida, etcétera, pero mediante el estudio, por el mérito de este esfuerzo, por el mérito de estudiar la Kabbalah y de conocer a Él, esos ángeles que son los que crean las circunstancias en este mundo para bien y para mal, ellos protegen al que sinceramente y de corazón quiere aprender esto. Y muchos de los decretos que estaban arriba son derogados. Bueno, por ello necesitamos poner ese esfuerzo personal. Por eso se dice que Jogma es dar sin medida, es misericordia pura, aquí decimos, es dadora totalmente, misericordia pura, pura. Por eso cuando entramos en Atzilut, la consecuencia es que no para de dar indiscriminadamente, porque aquí está la fuente de todas las bendiciones que fluyen en este sentido hacia abajo. Y si oramos el Salmo 98, activa la misericordia, no solamente para nosotros, sino ya sabemos que para poder nosotros obtener algo, necesitamos pedir para otro y que esa misericordia llegue para otros y en consecuencia fluye a través de uno y pues somos beneficiados de ese esfuerzo personal y de esas oraciones, de esas tefilá, ¿sí? Y bueno, si yo quiero conectar con el mundo de arriba, así con el mundo de arriba, con el mundo de abajo, necesito conectar con un ángel llamado, o sea, después de la oración nosotros podemos pronunciar este nombre. El nombre es Acatriel. Bueno,
¿Qué quiere decir? Que conecta el mundo divino con Keter, y luego este es el mundo divino y este es el astral. Entonces, conectar estas dos áreas hace que las consecuencias aquí abajo venga la misericordia. ¿Sí? Después de la oración podemos decir Acatriel. ¿De dónde viene la palabra Acatriel? Ariel es el ángel Ariel conectado con Keter, por eso es Acatriel, pues es el ángel Ariel con Keter, y la terminación el, que ya sabemos está relacionada con el santo bendito es él, es decir, con el creador. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando la conciencia divina entra en el mundo astral? El mundo astral es esto, se somete totalmente a la conciencia divina. Por eso se dice que quien tiene acceso a Atzilut somete el mundo astral, y el mundo astral le obedece favorablemente, sin nada de egoísmos, efectivamente, para poder obtener circunstancias felices en este mundo. Así tenemos el caso de José, que le llama José el Soñador, de José Atzadik. Antes de que José apareciera en la escena frente al faraón, esto sometía a los esclavos. Esa es la parte literal. Es decir, ¿qué es el faraón? Es el mundo astral. ¿Sometía a quién? Pues a los israelitas sin conciencia. Bueno, al pueblo. Cuando José aparece en la escena, tiene la conciencia, por eso se llama el justo, José Asadí, José el justo. Tiene la conciencia de que a subir a Xilut y someter a los astros, es decir, el faraón le entrega el reino y le da poder. ¿Por qué? Porque sabemos que él está en la historia, esa, es literal, pues, pero en realidad, después de haberle interpretado su sueño, le da el poder a él y le dice que va a ser el que administre todo Egipto, y los 7 días, 7 años de abundancia, de carencia, etcétera. Son historias que si no entras en el secreto, que este es el secreto realmente, entonces ya entiendes el por qué el faraón, que es el ego, que es el mundo astral, le entrega a un justo que administre todo. ¿Por qué? Pues porque tiene el poder, y después de él, y él logra hacer todo lo que tiene que hacer, es decir, el mundo astral se doblega a la conciencia superior. Y esa es una metáfora del significado de José el Soñador, no simplemente de unas historias bonitas que luego no las pintan en películas o en Hollywood o cosas así, sino este es el verdadero secreto. ¿Sí? Cuando nosotros hagamos una bendición o una oración, decimos a Catriel para conectar la, la, la verajá, es decir, y aquí tenemos el nombre en hebreo, Acatriel. Y este es el nombre que nosotros podemos visualizar incluso para poder seguir adelante. Pues miren, todavía tenemos mucho material, afortunadamente, y bueno, hoy ya estamos en el fin del mes de Tebet, que fue uno de los meses más negativos, y estamos por entrar al mes de Shevat, que es el día, que es un buen mes, es un mes positivo. Y afortunadamente por ahí, Tere nos compartió las meditaciones que hay que hacer a través del WhatsApp, y pues les sugiero que lo hagan. Vamos a dedicarle unos minutos a hacer una meditación sobre un seruf, un nombre, el nombre de Adán en sus distintos significados. Hacemos una breve meditación y bueno, la recomendación es que es como si fuera la tarea, hay que seguirlo haciendo, no solamente aquí, ¿sí? De momento,
Aquí me detengo para saber si tienen alguna otra pregunta o alguna pregunta que hacer. Bueno, pues entonces continuamos con nuestra meditación y nos veríamos en la próxima semana.